Buenos días a todos y a todas. Gracias, Ana, por la presentación. Bienvenidos al webinar y agradezco el gran volumen de asistentes que tenemos en el mismo y espero cumplir con las expectativas y aportar la información necesaria para que de alguna forma, bueno, pues podamos avanzar en este momento, ¿no? En este momento de nuestro ecosistema en el ámbito de la sostenibilidad. Bien, sin más dilación, vamos a hablar en el webinar de hoy de huella de carbono. Lo habíamos titulado Huella de carbono avanzando hacia la sostenibilidad. Yo soy José Ignacio Marqués, soy director de negocio de consultoría y soy responsable a nivel de nuestra marca Integra del ámbito de sostenibilidad. Quiero dar 10 segundos para presentarnos como compañía. Nosotros somos Integra, somos una consultora que aúna conocimiento y tecnología. Somos la mezcla de conocimiento y tecnología que de alguna forma nos permite dar soluciones globales a las necesidades de las empresas. Y también quiero transmitiros cuál es nuestro propósito, ¿vale? Cuál es nuestro propósito por el cual de alguna forma trabajamos todos dentro de la marca para nuestros clientes y nuestro entorno. Escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. Tenemos dentro de lo que es nuestra propuesta de valor, dentro de lo que es la marca Integra, con esa mezcla, ese alineamiento entre tecnología y conocimiento, pues diferentes líneas de negocio alineadas con pues, servicios y sistemas de IT, soluciones de negocio, toda la parte de data que aúna inteligencia artificial y la IoT, desarrollo de software, marketing y comunicación, la parte de consultoría, que es donde estamos entroncados y desde el que estamos dirigiendo y realizando este webinar, y también la parte de Integra Technology School, que es nuestra parte relacionada con talento. Estamos desde 1986, tenemos más de 106 unidades de competencia y estamos más de 25 países. A nivel de lo que es de las personas que estamos en España, somos más de 800 personas que tenemos, pues bueno, estamos repartidos por diferentes ámbitos de la geografía nacional. Estamos en Bilbao, estamos en Madrid, estamos en Alicante, estamos en Huelva, en Barcelona y, por supuesto, donde está la sede central, en Zaragoza. Sin más dilación y ya para comenzar el webinar, por ponernos un poco en contexto, claro, hoy en día todos los círculos donde nos podamos encontrar, ya sea económico-financieros, ya sea de gestión, ya sean técnicos, nos encontramos con la palabra sostenibilidad. Ayer sin más en el último evento que se hizo desde el Gobierno de Aragón, desde el Instituto de Aragones de Fomento, hablaban de la sostenibilidad como uno de las palancas, una de las necesidades que las organizaciones tienen que adentrar dentro de su organización, dentro de su cultura organizativa, para llevar a cabo procesos que permitan adaptarse a las necesidades que el entorno nos está deparando. El entorno y, por supuesto, la legislación, que hablaremos de ello. Por tanto, sostenibilidad es el equilibrio de los recursos en su entorno, abarca varios aspectos de la gestión y estrategia de las organizaciones y referenciados a una triple cuenta de resultados, a 3 escenarios: la parte del buen gobierno, a la gobernanza, a la gestión ambiental y a las personas y sociedad, al social principalmente. Y, evidentemente, la garantía tiene que ser enfocada hacia un crecimiento económico, cuidando el medio ambiente y el bienestar social. Por lo tanto, estamos ante un entorno, estamos ante un modelo que necesitamos implementar en todas las organizaciones, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber cómo lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones: el qué, el para qué y el cómo. Por lo tanto, dentro de este nuevo ecosistema empresarial nos empezamos a encontrar temas relacionados con sostenibilidad financiera. Claro, sostenibilidad financiera que, pues bueno, muchos de vosotros ya habréis empezado a conocer, bueno, cuando nos encontramos dentro de los necesidades de reporting, aquella parte de materialidad que ya llamamos materialidad financiera, ¿no? Bueno, pues esa sostenibilidad financiera que viene acompañada de esa materialidad financiera. La presencia en la sociedad, beneficio generado, beneficio distribuido, la descarbonización, el cumplimiento legal, compliance, la huella de carbono, que es lo que vamos a hablar hoy, reportes e informes de sostenibilidad. Pues estamos todos alertas con la nueva directiva CSRD y qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que comunicar, qué es lo que nos está exigiendo. Modelos de empresa saludable, estilo de vida,
gestión de residuos, ¿vale? Esto ya viene de antes, pero realmente cada vez tenemos más legislación, tenemos más requerimientos que tenemos que acometer, ¿no? Recordar, por ejemplo, el tema de los plásticos, eficiencia energética, objetivos de desarrollo sostenible, economía circular, un montón de necesidades, de requerimientos que nos vienen del entorno, que nos vienen del mercado y que de alguna forma todas las organizaciones tenemos que interpretarlo dentro de nuestra estrategia y que tenemos que acometer de una forma o de otra. Diligencia de vida, cultura, transparencia, códigos de conducta, conciliación e igualdad, etcétera. Bueno, dentro de nuestra carta de servicios de Integra Tecnología y Consultoría, encontramos de alguna forma diferentes propuestas de nuestra cadena, de nuestra propuesta de valor que podemos afrontar o podemos acometer en las organizaciones, en cada una de la triple cuenta de resultados. Igualmente, cuando nos enfrentamos a proyectos que están dentro de esa parte de sostenibilidad y vamos a verlo más de la parte ambiental, ¿no? Desde la parte de consultoría, cómo podemos acometer proyectos de estrategia, cálculo de huella de carbono, cualquier norma ISO que se pueda presentar, la 14, la 50, informes, memorias. Para ello tenemos plataformas de reporting, plataformas con las que trabajamos habitualmente. Tenemos la plataforma que gestiona IBM, que es en Bici. Tenemos la de Salesforce, la de Microsoft, Sigris, a Planet. Trabajamos con todo este tipo de plataformas que nos ayudan y nos van a ayudar a llevar de una forma más razonable, de una forma más concreta toda la parte de reporting. Todo ello lo estamos alineando con la parte de IoT, de data, de inteligencia artificial, para que de alguna forma toda esa información llegue a nuestra plataforma y nos dé la información necesaria para tomar decisiones. Abordamos la parte de marketing y comunicación y, por supuesto, la formación, ¿no? Dentro de todas las líneas de actividad y las propuestas de valor que tenemos desde Integra. Y aquí quiero hacer un punto de reflexión del momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Ese viaje hacia la sostenibilidad y el cálculo de huella de carbono. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, y en alguna de las preguntas que habéis hecho principalmente al inicio o previo al inicio del webinar, me he encontrado con ellas. ¿Es un momento de urgencia por imperativo legal? Sí, es un momento de urgencia, quiero decir. ¿Por qué? Porque realmente la nueva directiva CSRD, con su implantación ya en el año 25, con datos del 24 para empresas ya de interés público, pues ya van a tener que reportar con respecto a esta directiva, pues al final, cuando viene un incumplimiento, un imperativo legal, todos nos tenemos que poner en orden, nos tenemos que documentar lo suficiente para cumplir esos requisitos legales que existen y esa creciente presión que de alguna forma nos está viniendo para, en este caso, y hablando de huella de carbono, reducir las emisiones de carbono y aliarnos con los objetivos de sostenibilidad. Pero también tenemos que tener en cuenta, para aquellas organizaciones a las que no les aplique en este momento, que también es un impacto por ser cadena de valor de un cliente principal. Es decir, aunque a mí no me corresponda realizar de alguna forma el informe de sostenibilidad que se llama hoy en día con la nueva directiva CSRD, al final, si yo soy cadena de valor, soy parte de la cadena de valor de una gran organización que lo tiene que comunicar, me va a exigir una serie de datos. Me va a exigir entre esos datos que les aporte cuál es mi huella de carbono, porque ellos lo tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, de esa forma también nos afecta. Es decir, no hay un componente legal hoy en día que exista en la que a organizaciones, vamos a decir pymes, que nos obliguen a realizar la huella de carbono, porque no hay ningún componente legal todavía por el momento, pero sí que es verdad que la nueva directiva sí que nos va a obligar por dos partes. Primero, porque realmente si estamos dentro del abanico de empresas que van a entrar progresivamente en los ejercicios 24, 25, 26, 27, 28, vamos a tener que comunicarlo sí o sí, vamos a tener que comunicar la huella de carbono como uno de los indicadores fundamentales de nuestro informe de sostenibilidad, pero por otra parte, si no estamos dentro de ese abanico de empresas, vamos a tener que tener ese cálculo de huella de carbono porque vamos a ser una parte de la cadena de valor de esa gran empresa, de ese gran cliente que nos va a pedir que tengamos ese cálculo de huella de carbono para que ellos van a tener que comunicarlo y que a su vez, pues evidentemente nos va a poder sacar del sistema si no tenemos estos datos para que, repito, este cliente los pueda comunicar. Y también, y no menos importante, esta tercera pata, por decirlo de alguna manera, que son los compromisos empresariales con el clima, es decir, organizaciones, personas cada vez más comprometidas con el clima, gestión de recursos naturales, gestión de residuos, gestión ambiental en general.
todas tienen que contar o cuentan con estrategias efectivas para calcular y gestionar sus emisiones. Por lo tanto, estos tres ámbitos son muy necesarios. La urgencia por el imperativo legal, el impacto que podemos tener porque nuestros clientes no lo van a demandar, o bien porque también dentro de nuestra organización nos creemos el discurso y lo aplicamos. Por lo tanto, estos son los tres momentos en los que nos encontramos. Decía y repito que uno de los grandes detonantes de que todo esto se convierta ya en un momento importante en nuestra realidad empresarial es la aprobación y ya la puesta en marcha de la directiva CSRD, que es la directiva 2022-2464. Esta directiva va a tener un antes y un después en la mayor parte de las organizaciones y tendremos que estar muy atentos a lo que venga a partir de ahora, sobre todo para las pymes y pequeñas empresas, porque las grandes más o menos de una forma o de otra ya están acostumbradas a todo el sistema de reporting y de comunicación en sostenibilidad que ya han venido dando anteriores directivas, como puede ser la NFRD, que viene de 2014. Y dentro de este abanico de requisitos de requerimientos legales, presento un poco el timeline de aplicación de la CSRD. Como decía antes, ya en el año 24, con los datos del 24, en estos primeros meses del 25, las grandes empresas de interés público que ya estaban sujetas a la NFRD tendrán que comunicar bajo la directiva CSRD con respecto a la elaboración del informe de sostenibilidad. Pero ya en el año con datos del año 25 y ya a primeros del 26, las grandes empresas que no estaban sujetas a NFRD y sociedades dominantes de un gran grupo y empresas de más de 250 empleados y o facturación de 40 millones de euros y o 20 millones de euros, es decir, que cumplan dos de estas tres características, tendrán que hacer el informe en el año 26. Por lo tanto, estamos ya dentro del año, prácticamente empezamos ya el año 25, estamos a punto de comenzarlo y tendremos que empezar a pensar cómo nos vamos a organizar en este ámbito, evidentemente aquellas empresas que cumplan con dos de estos tres requisitos. Por lo tanto, estamos ahí. Luego ya progresivamente empezarán a entrar pymes y ya también pequeñas empresas, pero eso ya será progresivamente en el 27 y en el 28. Por lo tanto, momento clave de escuchar, de documentarnos, de conocer cuáles son las implicaciones y de, bueno, pues meternos en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo y para qué? Que es lo que decía antes. Vamos a centrarnos ya en el ámbito de la huella de carbono. Dentro de la huella de carbono, ¿vale? Es la totalidad de gases de efecto invernadero que son emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla una organización, ¿no? Al final, pongo el para qué como un cumplimiento legal, pero ya hubo una posibilidad de Real Decreto en el año 23, que al final no salió, en el año 24 tampoco ha salido, reales decretos que iban a concretar ya cómo y de qué forma se tenía que hacer el cálculo de la huella de carbono. Reconocer que siempre hemos tenido, a través del anteriormente Miteco, hoy en día Miterred, hemos tenido ya calculadoras que nos han permitido hacer la huella de carbono, si es verdad que con alcances unidos y que de alguna forma ya nos estaban induciendo un poco a ello, ¿no? Pero realmente al final, y lamentablemente muchas veces es cuando la legislación nos viene, es cuando realmente nos apretamos para poder realizar este tipo de actuaciones. Dentro de la huella de carbono tenemos tres tipos de alcances. Alcance 1, que serían las emisiones directas, que son emisiones de operaciones que son propiedad o están controladas por la empresa, que son las que vienen de combustión, las fugitivas, derivados de petróleo y gas. El alcance 2 serían emisiones indirectas y son emisiones por recursos que compra la organización, como puede ser tema de electricidad, calefacción, refrigeración, etcétera. Y dentro del alcance 3 incluiríamos aquellas emisiones que también son indirectas, aquellas que no están en el alcance 2 y que son emisiones que vienen aguas arriba y aguas abajo de la organización y que principalmente están sometidas o están enfocadas hacia la cadena de valor. ¿Vale? Y, por supuesto, aquello que no se mide al final no se puede mejorar. Medimos para mejorar. Dentro de ese alcance 3, que sería un poco el más novedoso para todas las organizaciones, lo que tienen que hacer primeramente las empresas es crear un mapa completo de su cadena de valor. ¿Vale? Un mapa completo que nos permita saber desde
bueno, analizando desde el ámbito desde el punto de vista ambiental el ciclo de vida de lo que sería tu negocio, tendríamos que completar esa cadena de valor, una lista de actividades que sean relevantes de manera que del momento de determinar de cálculo de huella de carbono las podamos evaluar, ¿vale? Y esas emisiones indirectas, en cuanto a la magnitud y a las dificultades de controlar, un poco se escapan de ese control directo en la organización y se diferencian en diferentes categorías, como pueden ser producción de productos adquiridos, transporte, distribución, viajes de negocios, desplazamientos de los empleados, tratamiento al final de la vida útil de los productos, activos que son arrendados, ¿de acuerdo? Son muchos aspectos que tenemos que controlar que no son tan tangibles como pueden ser pues cualquier alcance 1 y 2 que eran muy facilitos de controlar porque cogíamos las facturas ya sea de consumo de combustible o facturas de consumo de energía y rápidamente podríamos hacer ese alcance unidos con la calculadora simplemente del MITEC o MITERRED. También tenemos que tener en cuenta en este alcance 3 el tamaño, la influencia y el riesgo de la subcontratación en los sectores, que son criterios muy relevantes. Y dentro de los estándares que nos permiten hacer este cálculo de huella de carbono y su verificación está el GHG Protocol y también la más reconocida, la ISO 14064.1. Dentro de esas categorías que tenemos dentro del cálculo de huella de carbono, diferenciamos estas 6, ¿no? De acuerdo, nos marca la ISO 14064. Categoría 1, que correspondería de alguna forma con lo que sería el alcance 1, combustión estacionaria fija, combustión móvil, procesos industriales, liberación de fugas de gases de efecto invernadero en sistemas antropogénicos y luego ya el alcance 2, pues los consumos de energía, otros consumos y, bueno, ¿por qué no el vehículo eléctrico que también entraría aquí? Y luego ya vendrían el resto de categorías que serían las que, como comentábamos, son referenciadas a nuestra cadena de valor, tanto, como bien dice, aguas arriba y aguas abajo de nuestra organización. Sería la categoría 3, la 4 y la 5, en la que encontramos en la 3 sobre todo los transportes, desplazamientos de empleados, transporte de clientes y visitas, viajes de trabajo, de negocio, y luego de la 4 encontramos los productos comprados asociados con la fabricación, bienes de capital, gestión de residuos, consumos de agua, arrendamientos, usos de servicios. En la 5 encontramos etapas del uso de producto, activos arrendados, etapa al final de vida del producto, inversiones y luego ya en el 6 habría un poco cajón desastre de otro tipo de emisiones. ¿Vale? Por lo tanto, muy atentos al conjunto de categorías que se pueden presentar. Finalmente, obviamente, después de haber hecho nuestra huella de carbono y saber el nivel de gases de efecto invernadero que podemos producir, al final lo que tenemos que tender es a establecer planes que nos permitan esa reducción de la huella de carbono y son los planes que entrarían dentro de lo que hablamos de la descarbonización, que es ese proceso progresivo de reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera y estas emisiones principalmente son de dióxido de carbono, son consecuencia de la actividad energética que generamos las personas, en las empresas, en las ciudades, en el entorno. Por tanto, el objetivo, reducir. Y ya entramos dentro de lo que es la herramienta de cálculo de huella de carbono, la hemos denominado Net Balance y es una herramienta que nos va a permitir de una forma muy ágil, muy sencilla, el cálculo de la huella de carbono en nuestras organizaciones. ¿Vale? Vamos a ver sobre la solución. Es un cálculo del impacto ambiental, es un software que está diseñado bueno, pues para liderar el cambio o para ayudar a las organizaciones. Es un software que está diseñado en .NET, es un software que te está diseñado desde el licenciamiento para poder acudir a través de cualquier acceso a Internet a realizar el cálculo de la huella de carbono y decimos y aseguramos que es un cálculo confiable y completo. Obviamente, está bajo los estándares de la 1464 y el GHG Protocol. Nos permite un seguimiento continuo, nos permite un monitoreo anual de las emisiones, pero también lo podemos hacer en puntos concretos y parametrizados y al final también nos permite una comparativa de resultados, comparativa que incluso se puede desagregar por centros y se puede desagregar incluso por cada una de las categorías. Al final, el enfoque nos lleva siempre a tener el dato claro, conciso, para acudir a la descarbonización. Como os he dicho, es una herramienta que está diseñada en .NET y que tiene un fácil acceso desde cualquier punto de acceso a Internet. Voy a avanzar un poquito porque ya esta parte final del webinar la vamos a dedicar a verla
la plataforma ya in situ, ¿no? Todo esto ya creo que os lo he explicado, tendréis la presentación no obstante y a partir de ahí podéis encontrar los datos necesarios o puntualizaciones que no haya dicho en este momento. ¿De acuerdo? La plataforma cubre el alcance 1, 2 y 3. Se encuentran identificados para utilizar los cálculos, para los factores de emisión para realizar los cálculos. Son factores que son de varios años y todos los factores de emisión los proporcionamos nosotros desde la propia calculadora. Se realizan de forma automática los cálculos. La introducción de los datos es muy fácil y muy sencilla y se puede sacar comparativa de datos de cada uno de los ejercicios. Incluso se puede también pormenorizar por cada uno de los centros, sedes sociales que tenga la organización y al final establecer un sumatorio del cálculo global de la huella de carbono. También permite extraer gráficas y resultados. Toda la información de todos los años se encuentra ubicada en la misma herramienta. Es decir, podemos hablar y tener un seguimiento histórico de los datos que nos facilita la herramienta. Dentro de los detalles de servicio, como hemos dicho, tiene un licenciamiento anual y también nosotros proponemos a las organizaciones, aquellas que lo necesiten, por supuesto, un acompañamiento en la implantación. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el alcance de los servicios de nuestra herramienta y son servicios que es desde el acompañamiento desde el principio hasta el final. Luego sería un servicio con soporte, ¿vale? Un soporte que daríamos desde la parte tecnológica y de la parte consultiva y si exclusivamente quieres un servicio de lo que es el licenciamiento, pues también tendrías ese conjunto de servicios que os aportamos desde la herramienta. Por lo tanto, la tenemos muy bien seccionada, muy bien establecida para que cada uno, en función de su conocimiento y sus necesidades, pueda acometer el uso de la herramienta. Y sin más, vamos a ver la herramienta, cómo funciona, cómo está establecida, para que de esta manera tengamos una imagen clara y concisa de la misma. Como hemos dicho, entramos desde cualquier punto de acceso a Internet, no tendremos más que loguearnos con nuestro usuario y contraseña. Obviamente, si he olvidado la contraseña o si quiero registrar un nuevo usuario, lo tendría desde la propia página de inicio. Iniciamos la sesión y una vez que tenemos la sesión iniciada, lo primero que nos lleva es a la selección de nuestro proyecto. ¿Vale? Podemos seleccionar diferentes proyectos que tenemos establecidos dentro de la herramienta. ¿Vale? En este momento no sé lo que está pasando porque sí que teníamos seleccionados diferentes proyectos y ahora no los estoy viendo. Vale. Ahora, perdonad. En este momento tenemos, bueno, evidentemente diferentes proyectos que son demos que estamos realizando continuamente las organizaciones que nos lo solicitan y son demos en las que podemos encontrar las identificaciones claras del proyecto en concreto. Como hemos dicho, si yo tengo una sede con distintas localizaciones, puedo seleccionar un proyecto por cada localización. Luego, al final, tendré que hacer un sumatorio de los resultados que me salgan de cada uno de los proyectos de las localizaciones. Pero también puedo hacer el cálculo de huella de carbono introduciendo diferentes localizaciones dentro del cálculo global. Lo vamos a ver ahora. Dentro de lo que serían ya los datos generales, introducimos de alguna forma los datos del proyecto, los factores de emisión con respecto al ejercicio en el que vamos a hacer el cálculo, es un dato muy importante. Recordar que no son todos los años los mismos valores de los factores de emisión, por lo tanto podríamos seleccionar aquella que nos correspondería. El nombre de la organización con sus datos correspondientes, los datos de inventario de alguna forma y el índice de actividad. Evidentemente tendríamos que reconocer un índice de actividad relacionado con el año que vamos a ejecutar el cálculo de la huella. Por lo tanto, tendríamos los datos de inicio y a partir de ahí empezaríamos a relacionar cada una de las 6 categorías que os he explicado en la parte expositiva inicial. ¿De acuerdo? Y dentro de cada una de las categorías, por ejemplo, cogemos la combustión móvil y dentro de esta combustión móvil encontraríamos diferentes datos que ya tenemos introducidos y que se introducen evidentemente y en este momento de desarrollo de la herramienta de forma manual. El objetivo es que en los siguientes desarrollos todos estos datos los podamos coger o bien desde una factura emitida por la empresa que nos ha vendido el combustible o también desde una tabla Excel donde se han volcado inicialmente esos datos, de forma que la herramienta absorba esos datos y no tengamos que teclearlos. Actualmente la herramienta, la introducción de datos es manual. Por lo tanto, una vez que tenemos
cada uno de los elementos de combustión móvil. Aquí tendríamos para seleccionar diferentes tipos: turismos, furgonetas, camiones, ciclomotores, motocicletas, ¿de acuerdo? Tendríamos diferentes tipos, camiones, dentro de cada uno de los términos, autobuses, dentro de cada uno de los términos que necesitamos de acuerdo a nuestra organización. Y luego ya a partir de ahí daríamos los datos, los cálculos de incertidumbre, tanto del valor como del factor de emisión nos viene dados en función de lo que marca la norma 14.064 y luego ya tendríamos el dato final de las emisiones, ¿vale? Por cada uno de los, en este caso, equipos que tenemos en la parte de combustión móvil. Todo ello calculado en función de la selección inicial. Dentro de la categoría 2 nos pasaría lo mismo. Teníamos consumos de energía eléctrica, consumos de electricidad y lo tendríamos igual. ¿Qué es lo que ocurre cuando decía antes que podemos diferenciar en la ejecución de nuestra huella de carbono, tanto si es de una ubicación o un conjunto de ubicaciones dentro de la organización? Si os recordáis, me retrotraigo un poco a la parte inicial y cuando seleccionábamos el tipo de organización que estábamos hablando, hemos dicho que esta organización tenía, en este caso, tres localizaciones: la parte de la sede central, la parte de oficinas, en este caso Zaragoza, y por otra parte la nave industrial. Por lo tanto, el cálculo de huella de carbono que estoy haciendo en este momento es el sumatorio de las tres localizaciones. Si yo quisiera diferenciar en tres localizaciones con tres proyectos diferentes, tendría que seleccionar, a la hora de destacar el proyecto, tendría que seleccionar uno de cada una de las localizaciones a la hora de terminar el proyecto con el que voy a trabajar, ¿vale? Eso es una parte muy importante, o a través de proyecto o a través de forma conjunta en la localización que establezcamos. Y vamos hablando de la parte de consumo de energía, de electricidad, y de alguna forma, pues bueno, ya vemos cómo en estas tres localizaciones que hemos establecido para el cálculo de la huella a nivel global, encontramos igualmente los kilovatios consumidos. En este caso, la comercializadora, como os he dicho, tenemos todas las comercializadoras metidas dentro de la base de datos con sus factores de emisión correspondientes, y al final tendríamos el dato, ¿de acuerdo? Esto estamos viendo lo que es la categoría 2, pero igualmente podríamos coger en la categoría 3, por ejemplo, el desplazamiento de los trabajadores, ¿no? Y aquí tendríamos de alguna forma cómo podríamos hacer para cada uno de los centros, seleccionar el tipo de vehículo: autobús urbano, vuelo internacional, vuelo nacional, coche diésel mediano, coche eléctrico, metro, moto, taxi, y de alguna forma la distancia que se recorre, los valores de incertidumbre y los factores de emisión que deberíamos aplicar, ¿no? En función del tipo de vehículo o modo de desplazamiento de personas seleccionado. Igualmente para transporte de clientes o incluso viajes de negocios. Como habéis visto, en transporte de clientes y visitantes hay categorías que incluso desde el propio cálculo las podemos excluir o anular, siempre y cuando de alguna forma justifiquemos de forma clara y consistente la forma en la que anulamos o suspendemos esta categoría o esta subcategoría. Bueno, pues igual funcionaría para cada uno perdón, de las categorías siguientes, tanto productos, gestión de residuos. Vamos a ver la gestión de residuos, por ejemplo. Y aquí tendríamos todo el conjunto de residuos que se pueden gestionar dentro de las organizaciones: lodos comunes, disolventes, tenemos la parte de materiales mezclados no diferenciados. Bueno, tendríamos todos para seleccionar las cantidades en toneladas, sobre todo en la unidad de medida que establezcamos, y también igualmente nos calcularía la huella referenciada a cada uno de esta gestión de residuos. Igualmente en la categoría 5, igualmente en la categoría 6. Y como nos queda muy poco tiempo, porque realmente pues con media hora llevamos muy justos de tiempo, pero no obstante, ya para terminar, os voy a decir que otra de las cosas que tiene la herramienta es la parte de cálculos, ¿vale? Al final calculamos la huella después de haber introducido todos los datos referidos a las 6 categorías y habiendo destacado muy bien, sobre todo la parte inicial, donde encontramos, de acuerdo, ya podría ser en kilogramos o en toneladas, en este caso, encontramos cada una de las categorías con subcategorías y cada uno de los datos que hemos introducido, sabiendo en todo momento cuál es el cálculo de emisiones que se debería, en este caso, a cada una de las subcategorías, teniendo al final un sumatorio total de
de los datos y, por tanto, el cálculo de mi huella de carbono. ¿De acuerdo? También tenemos resultados por categoría y también tenemos una identificación de subcategorías excluidas. Igualmente podemos ver a nivel gráfico, podemos sacar una parte gráfica en la que veríamos cuáles de las categorías son las que más aportan al cálculo de la huella. ¿De acuerdo? Y luego también, pues ya para finalizar, encontramos la posibilidad de comparaciones. La posibilidad de comparaciones entre diferentes proyectos. Por ejemplo, pues, diferentes proyectos, diferentes instalaciones dentro de mi organización, de mi planta de Zaragoza con mi planta de Bilbao, y de esa manera poder ver también esa comparativa entre cada una de las localizaciones, ¿de acuerdo? Al final con sus totales. Y bueno, pues, en tiempo justo y reducido que hemos tenido, pues creo haber explicado todo lo que es la parte de concepto, de cómo venimos hasta aquí, y luego ya la parte de ejecución, ¿no? La parte de ejecución del cálculo de la huella que de alguna forma nos puede reportar la información que necesitamos, repito, la información que van a necesitar nuestros clientes, si es el caso, y que de alguna forma nos va a situar en el mundo en el que nos estamos encontrando hoy en día, que es, hay dos palancas importantes hoy en día en la mayor parte de las organizaciones. Ayer lo decían también en el evento de IAF, que una es la transformación digital y otra parte es la sostenibilidad. Y yo creo que con esta herramienta unimos las dos, la parte digital con la parte consultiva, la parte de conocimiento, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir funcionando y trabajando de cara a los requisitos que nos van a aportar tanto desde la parte legislativa como la parte de nuestros clientes. La verdad es que, Ana, se me dio el tiempo y Sí, lamento que no lleguemos pasa, a este momento, no pero pasa es que nada. tenía que explicar un poco todo, ¿no? Eh, No, han las sido 4 preguntas. minutos más, no pasa nada. Si tenéis preguntas ahora, podéis escribirlas en el panel. Y si nos habéis escrito varias en el formulario del correo de confirmación, que José Ignacio muchas de ellas ya las ha contestado durante el webinar y las otras os las contestará de forma individual. ¿Vale? Pregunta una persona que sobre la nueva legislación de huella, ¿se sabe cuándo va a estar disponible y si su implementación va a ser retroactiva al año 2024? A ver, en un principio, como he dicho al principio, no tenemos una legislación concreta en la que nos diga que tenemos que hacer cálculo de huella. Existe un anteproyecto de ley, tal como en el año 2018 salió la Ley 11/2018, que también transponía otra directiva europea. La ley que de alguna forma transpone la directiva CSRD está en un anteproyecto. Está ya el anteproyecto, me parece que está llevado tanto a las Cortes como al Senado, y que realmente pues, puede ver la luz con una previsión un poco avanzada, puede estar entre marzo o abril. Pero digo que es una previsión de José Ignacio, no es una realidad. Por lo tanto, no tenemos todavía una idea clara de cuándo va a haber esa legislación. Y repito, ¿por qué lo enlazo con la transposición de la directiva CSRD? Lo digo porque las compañías que estén dentro de ese abanico de obligadas de alguna forma a comunicar su huella de carbono del año 25 a principios del año 26, uno de los indicadores SRS, uno de los estándares SRS que marca la directiva, es el cálculo de la huella de carbono, y ese cálculo y ese indicador lo tienen que tener. Por lo tanto, ahí viene un poco la obligatoriedad inicial de ese cálculo de huella de carbono. Que no quiere decir que las empresas que estén por debajo de esa horquilla que marca 250 trabajadores, 40 millones de facturación o 20 millones de activos, y ojo, que no es o, sino que es un IO, porque tienen que cumplir dos de las tres, eh, de alguna forma las que estén por debajo de todo eso, a no ser que se las pida al cliente, pues probablemente no estén sujetas al cálculo de huella. A no ser que venga legislación posterior, que sí que se está también, repito, que desde el año 2023 se venía hablando de eso, venga legislación posterior y que ya obliga a todas las organizaciones, a través de, me figuro que sea de tamaño, a comunicar la huella de carbono.
Vale, muchas gracias. Sí, pregunta otra persona. Hay varias preguntas de la ley, de la directiva, que iremos contestando de forma individual. De verdad, sé que estos temas de legislación generan muchas Sí, dudas y, como decía José Ignacio, tampoco tenemos certezas todavía de muchas cosas. Pregunta una persona, ¿de dónde se obtienen los valores de las incertidumbres en las diferentes fuentes de emisión? la propia norma ISO 1464 te da información de esos valores de incertidumbre. Vale, muchas gracias, José Ignacio. Como decía, les pasaremos a José Ignacio todas las preguntas y os contestaremos de forma individual. Muchísimas gracias a todos. Mañana os mandaremos la grabación y la presentación seguida en la sesión para que también la podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias y esperamos haber contribuido a mejorar el conocimiento y estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que se pudiera presentar.